La vergüenza que mi esposo sintió por mí se convirtió en su peor castigo. Dicen que no hay dolor más profundo que el de ser avergonzado por quien juró amarte. Ella le dio todo, su tiempo, su fuerza, su corazón. Lo acompañó cuando no tenía nada, creyendo que el amor podía ser refugio. Pero el día que él sintió vergüenza de ella, algo se rompió para siempre. A veces la vida no castiga con gritos, sino con silencios, y con la mirada vacía de quien se da cuenta de que fue invisible para el hombre que ayudó a levantar. El drama de su historia no está solo en la humillación, sino en el eco que deja. Porque cuando alguien se avergüenza de ti, no es tu valor lo que se pierde, es el suyo. Y el destino, con su misterio perfecto, siempre encuentra la forma de devolver lo que el orgullo roba. Él creyó que esconderla le daría respeto, pero no imaginó que esa misma vergüenza sería su castigo más cruel. Esta no es una historia de venganza, sino de superación, de una mujer que transformó la humillación en fuerza, la tristeza en motivación. A veces, el cambio más poderoso llega disfrazado de despedida. Y cuando el alma se cansa de llorar, aprende a brillar en silencio. Quédate hasta el final, porque lo que empieza como un acto de desprecio termina siendo una narración de esperanza, inspiración y justicia emocional. Una historia que te recordará que no hay vergüenza en ser humilde, pero sí en perder la humanidad. Porque el destino, tarde o temprano, siempre devuelve a cada quien lo que merece, y a veces, el castigo más grande para quien te despreció es verte renacer sin necesitarlo. Juventud y primeras luchas. Desde morrita soñaba con escapar del ruido y las órdenes que llenaban su casa. A los 19 años, cuando el amanecer todavía olía a promesa, agarró su mochila vieja y se fue sin mirar atrás. Pensaba que vivir sola sería sinónimo de libertad, de respirar sin permiso. Pero pronto entendió que la superación no siempre tiene aplausos, y que la vida te enseña a golpes lo que los libros callan. Aún así, la esperanza se le metía en el pecho como un rayito de sol terco que se niega a morir. Las primeras noches durmió en un cuartito prestado, con el estómago vacío y los sueños llenos. Trabajaba limpiando oficinas por la madrugada y estudiaba a escondidas durante el día. Era una narración de drama y coraje, pero también de inspiración. Cada peso ganado era una victoria, y cada lágrima, un recordatorio de que estaba viva. Nadie la veía, pero su lucha silenciosa brillaba en la oscuridad. A veces, cuando el cansancio la doblaba, recordaba la voz de su madre. El destino no se espera, se construye. Y ella, con esa frase clavada en el alma, se prometía no rendirse jamás. Cada paso era un cambio, cada tropiezo una reflexión. No tenía familia cerca, pero tenía corazón, y eso bastaba para seguir respirando. La motivación venía de imaginar un futuro donde no dependiera de nadie. Había días en los que la soledad pesaba más que el cansancio. Se miraba en un espejo rajado y se decía, «Esto también pasará, mi reina». Y con esa pequeña dosis de ternura hacia sí misma, se levantaba una vez más. El misterio de la vida era cruel, pero también hermoso. Le estaba enseñando que no hay dolor inútil, que todo deja una huella. Cada noche sin dormir se convertía en un recuerdo que más tarde sabría transformar en sabiduría. Con el tiempo, descubrió que la verdadera inspiración no viene del éxito, sino de resistir sin perder la emoción por vivir. Sonreía sin motivo, solo porque seguía de pie. Su mirada empezó a tener ese brillo de quien ha tocado fondo y aún así sigue buscando la luz. Había algo poético en su historia, una paradoja entre el sufrimiento y la belleza de seguir adelante. Y sin saberlo, mientras el mundo la ignoraba, ella estaba forjando su destino. Las pequeñas victorias, un nuevo trabajo, una nota alta, una comida caliente, se sentían como milagros personales. No sospechaba que el siguiente capítulo de su historia traería un impacto aún más grande, un encuentro que pondría a prueba todo lo que había aprendido sobre el amor, la dignidad y la superación. El amor que parecía salvación lo conoció una tarde cualquiera, cuando el cansancio ya le pesaba hasta en los ojos. Él se llamaba Arturo, hijo del dueño del restaurante donde ella limpiaba mesas.
Le habló con una dulzura que desarmaba, con esa voz que hacía creer que el mundo podía ser menos duro. Por primera vez alguien la miraba sin juicio, sin lástima, con un respeto que olía a esperanza. Fue entonces cuando pensó que el destino por fin le sonreía, que el cambio estaba llegando disfrazado de amor. Arturo le decía que admiraba su superación, que pocas personas tenían tanta fuerza en el corazón. Ella, que venía de noches frías y días eternos, empezó a creer que ese hombre era su refugio. Su vida se llenó de pequeñas emociones nuevas, un mensaje inesperado, una caminata compartida, una mirada que parecía prometerle inspiración eterna. Lo que no sabía era que el misterio del amor también escondía sombras que ella aún no podía ver. Se casaron sin fiesta, sin flores, sin testigos. Solo con la motivación de empezar de cero, de construir una familia que no repitiera las heridas del pasado. Ella soñaba con una casa donde el respeto fuera ley y la ternura, costumbre. Pero mientras él trabajaba en el restaurante de su padre, ella empezaba a notar una paradoja. Cuanto más intentaba encajar en su mundo, más sentía que perdía el suyo. La madre de Arturo, una mujer orgullosa y fría, nunca la aceptó del todo. Decía que su hijo merecía una mujer de otra clase. Esas palabras se clavaron en el alma de ella como agujas invisibles. Aunque sonreía, por dentro la reflexión se repetía. ¿Cuántas veces una mujer debe demostrar su valor para que la vean? Cada silencio forzado era un pedazo de su vida que se apagaba, pero aún así fingía que todo estaba bien. El drama se volvía rutina. Miradas de desprecio en la mesa, comentarios disfrazados de cortesía, gestos que la hacían sentir pequeña. Aún así, seguía confiando en el amor como un acto de fe, creyendo que la esperanza podía curar lo que el orgullo hería. Arturo no la defendía, y eso dolía más que cualquier palabra. En su silencio, ella empezó a sospechar que la salvación que buscaba podía ser solo una ilusión. Y una noche, mientras él dormía, ella lo observó y sintió una curiosidad amarga. ¿En qué momento el amor se había vuelto una jaula? Afuera, la luna se reflejaba en la ventana como una promesa rota. Era apenas el principio de un viaje donde el amor, lejos de salvarla, la enfrentaría con la verdad más dura, que a veces el corazón se equivoca y que la superación también puede doler. El peso de la suegra y el inicio de la humillación con el tiempo, la casa se volvió un campo de batalla silencioso. La suegra, una mujer elegante y altiva, empezó a marcar territorio desde el primer día. Le decía cómo vestir, cómo hablar, cómo servir la mesa, como si su dignidad dependiera de agradar. Ella sonreía para evitar problemas, pero por dentro sentía como su corazón se iba apagando poco a poco. Era la paradoja más cruel. Cuanto más obedecía, menos la respetaban. Y aún así, seguía creyendo que el amor valía el sacrificio. Trabajaba de sol a sol, incluso cuando su vientre ya anunciaba la llegada de un hijo. Con una mano cocinaba y con la otra acariciaba la panza, susurrando palabras de esperanza. Pero mientras preparaba la comida, escuchaba los comentarios hirientes. Una mujer como tú debería agradecer tener techo y comida. Esas frases se clavaban en su alma, recordándole que aún no era libre. La vida parecía jugar con ella, poniéndola a prueba en cada respiro. Arturo, cegado por el miedo a contrariar a su madre, se volvió distante. Cuando ella buscaba consuelo, él se escudaba en el silencio. La superación ahora era sobrevivir un día más sin llorar frente a su hijo. Y cada lágrima escondida en la almohada era una semilla de reflexión. ¿Por qué las mujeres siempre deben cargar con la culpa, incluso cuando aman con pureza? El misterio de su propio destino le pesaba en el pecho como un secreto no dicho. A veces soñaba con escapar, pero despertaba con el llanto de su bebé y recordaba su promesa. Nunca más huiré. Y así, seguía soportando humillaciones en nombre de la familia. Las palabras de la suegra eran cuchillos envueltos en cortesía, y el drama cotidiano se había vuelto una costumbre. Aún así, en su interior, algo empezaba a cambiar. La motivación que antes la hacía sonreír ahora le pedía valor para mirar su dolor de frente. Una tarde,
Mientras lavaba platos con las manos agrietadas, se sorprendió tarareando una canción de su infancia. Esa melodía le devolvió un recuerdo de cuando soñaba con ser libre. Fue como si una chispa antigua se encendiera de nuevo dentro de ella. Por primera vez en años, se miró en el reflejo del agua y pensó: yo no nací para ser sombra. Ese instante marcó el inicio de su despertar, aunque aún no lo sabía. Las corrientes invisibles del deber seguían sujetándola, pero algo dentro de su corazón empezaba a revelarse. En medio del misterio de su rutina, sintió que se acercaba un cambio inevitable. No podía nombrarlo todavía, pero presentía que pronto la vida le mostraría que incluso las cadenas más fuertes se pueden romper cuando una mujer decide recordar quién es. La falsa prosperidad pasaron los años, y con ellos llegaron las apariencias de una vida mejor. Habían comprado una casa, y desde fuera todo parecía perfecto. Pero dentro de esas paredes, el silencio dolía más que los gritos. La casa olía a muebles nuevos y a sueños rotos. Él caminaba erguido, orgulloso, mientras ella fingía sonrisas que ya no le nacían del corazón. Era una paradoja cruel: tenerlo todo y sentirse vacía. La superación había perdido su brillo, y la esperanza se escondía en los rincones, temerosa de volver a salir. Arturo comenzó a cambiar. Ya no la miraba con ternura, sino con un juicio disfrazado de distancia. Le corregía la forma de hablar, la ropa que usaba, incluso la manera en que se reía. Un día, mientras ella servía la cena, él dijo en voz baja: podrías esforzarte un poco más, ya no estamos en los tiempos en que limpiabas mesas. Aquella frase fue un cuchillo. La emoción se quebró en su garganta, y en su mente apareció una reflexión amarga: a veces el éxito no te libera, te encierra en una jaula más lujosa. El drama se volvió parte del mobiliario. Las visitas eran sonrisas falsas, conversaciones medidas, y ella se convertía en un fantasma elegante que preparaba café para los demás. En las noches, se sentaba sola frente a la ventana, mirando las luces de la ciudad y recordando aquella chica de 19 años que soñaba con libertad. Sentía una curiosidad dolorosa por saber dónde había quedado esa mujer. El misterio del destino le pesaba. ¿Era esto lo que tanto había deseado? Las discusiones comenzaron a llenar los días. Él la culpaba por no ser suficientemente sofisticada, y ella se callaba, intentando no romper lo poco que quedaba. Pero en su silencio ya había impacto. Cada palabra no dicha era un ladrillo más en el muro que los separaba. Cuando él empezó a evitar llevarla a reuniones, entendió la verdad que su corazón ya sospechaba: le daba vergüenza. Esa humillación, invisible para el mundo, ardía como fuego lento bajo su piel. A veces se miraba en el espejo y no se reconocía. Tenía una casa, una familia, un esposo, pero ya no tenía vida. Su reflejo le devolvía una mirada vacía, como si dentro solo quedaran recuerdos marchitos. Era el precio del amor mal entendido: cambiar la propia esencia por un lugar en una historia donde ya no era protagonista. La motivación se había convertido en resistencia, y la inspiración en un suspiro cansado. Y una noche, mientras servía una copa de vino a los invitados, vio cómo él sonreía con orgullo ante todos, pero nunca hacia ella. En ese instante, algo se quebró. No lloró, no gritó, solo sintió un frío que le recorrió el alma, como si el universo le susurrara: prepárate, lo peor aún no llega. No sabía que el siguiente día le regalaría la escena más humillante de su vida, una que cambiaría para siempre su manera de amar y de mirarse al espejo. El momento de humillación pública: el día amaneció con un cielo gris, de esos que parecen advertir tragedias. Ella se había levantado temprano, planchó su vestido más sencillo y alisó su cabello con las manos. Llevaba en su bolso un sobre importante, un contrato que Arturo había olvidado firmar. Pensó que tal vez, si se lo entregaba personalmente en su trabajo, él sonreiría como antes. Tal vez recordaría quién había estado a su lado cuando no tenía nada. No sabía que ese paso inocente la arrastraría hacia el drama más cruel de su vida. Entró al restaurante con timidez, cuidando cada paso. El lugar estaba lleno.
Las risas y el olor a vino caro llenaban el ambiente. Cuando Arturo la vio, su rostro cambió. No fue sorpresa, fue pánico. Se levantó apresurado, con esa rigidez de quien teme ser descubierto. Ella levantó la mano y sonrió, ingenua, sosteniendo el sobre. Él se acercó, y en un intento desesperado por esconder su vergüenza, dijo frente a todos: «Ah, ella es la empleada doméstica que me ayuda en casa». En ese instante, el mundo se detuvo. Las palabras se le clavaron como espinas bajo la piel. Sintió que el suelo desaparecía. El impacto fue tan grande que ni siquiera las risas disimuladas de los presentes pudieron competir con el eco de esa frase. La empleada doméstica, repitió en su mente, una y otra vez. Su corazón latía con fuerza, mezclando rabia, tristeza y misterio. ¿Cómo podía alguien que juró amarla borrarla con una mentira tan cobarde? Era la escena perfecta de una paradoja. Quien te prometió elevarte, ahora te empuja al abismo. Sus manos temblaban mientras le entregaba el sobre. Una lágrima traicionera se deslizó, y aunque intentó sonreír, su voz apenas salió. «Aquí está el contrato, señor». Las palabras sabían a veneno. Detrás, escuchó las risas apagadas, los murmullos que no se atrevían a ser compasivos. Quiso salir corriendo, pero sus piernas no respondían. La vida le mostraba, con brutal claridad, lo que significa ser invisible para quien amas. En ese momento, comprendió que el amor sin respeto es solo una forma elegante de destrucción. Cuando logró salir del restaurante, el aire frío le golpeó el rostro como una bofetada del destino. Caminó sin rumbo, con la vista nublada, mientras la ciudad giraba a su alrededor como un escenario indiferente. Cada paso era un esfuerzo, cada pensamiento una herida. No podía borrar esa imagen, él riendo con sus colegas, fingiendo que no la conocía. Era una reflexión amarga sobre la crueldad humana, sobre cómo el orgullo puede convertir el amor en vergüenza. Esa noche, al llegar a casa, dejó el bolso sobre la mesa y se quedó mirando sus manos vacías. La superación ya no era sobrevivir, era no derrumbarse. Cerró los ojos y, entre lágrimas, recordó la voz de su madre: «Nadie puede humillarte si no te entregas al miedo». Entonces entendió que algo dentro de ella había muerto, pero también algo nuevo estaba naciendo. Sin saberlo, esa humillación pública sería el fuego que encendería su motivación más poderosa, reconstruirse desde las cenizas. La rebelión silenciosa esa noche, mientras el silencio llenaba la casa como una sombra espesa, se miró al espejo y no reconoció a la mujer que la observaba. Tenía los ojos hinchados, el maquillaje corrido y el alma hecha pedazos. Pero detrás de ese rostro cansado, había un destello, una chispa diminuta que se negaba a morir. Por primera vez en años, no se vio como una víctima, sino como alguien que había sobrevivido a lo insoportable. El drama que antes la oprimía empezó a transformarse en inspiración. Algo en su corazón gritaba que ya no quería mendigar respeto, que era hora de un cambio. A la mañana siguiente, con las manos temblorosas pero firmes, decidió hacer algo que llevaba años postergando. Se fue al mercado y compró un vestido nuevo. No era caro, pero cuando se lo probó, sintió que el destino le estaba devolviendo un pedacito de dignidad. Se miró al espejo y sonrió, apenas, pero fue una sonrisa real. Era un gesto simple, pero lleno de esperanza, como si el color de esa tela pudiera borrar un poco de la oscuridad acumulada. Por dentro, una voz le susurraba: «No más». Cuando Arturo la vio con el vestido puesto, soltó una carcajada seca. «¿Y tú qué crees? ¿Que por ponerte eso vas a parecer otra persona? Solo porque pintas rayas en una calabaza, no se convierte en sandía». Esa frase se le clavó como un puñal. Pero algo había cambiado, ya no lloró. Lo miró con calma, con esa reflexión fría de quien entiende que el veneno del otro no te mata si no lo bebes. En ese instante, sintió una mezcla de emoción y alivio. La superación también puede ser guardar silencio cuando antes se gritaba por amor. Esa noche, mientras él dormía, ella abrió el armario y sacó una maleta vieja. No metió mucha ropa,
Solo lo esencial: unos zapatos, un cuaderno y una foto de su hija. Cada prenda que doblaba era una despedida sin palabras. Había misterio en su calma, una serenidad nueva que le recorría la piel. No necesitaba venganza, solo distancia. Entendió que el destino a veces se escribe con pasos silenciosos, y que su mayor motivación sería demostrarse que aún podía elegir su camino. Frente al espejo, antes de apagar la luz, se tocó el rostro y susurró: «Gracias por no rendirte». Era como hablarle a esa chica de 19 años que un día se escapó buscando libertad. Por fin se reencontraban. En el reflejo no había tristeza, sino una belleza distinta, la de una mujer que ha sido destruida y sigue de pie. Esa reflexión marcó un punto de no retorno. Su alma había despertado. Esa madrugada, el sonido de la lluvia acompañó su partida. No dejó nota, no explicó nada. Solo cerró la puerta con un suspiro que mezclaba dolor y esperanza. Afuera, el aire olía a comienzo. Era el inicio de su narración más poderosa, la de una mujer que se rehace sin gritar, que se cura en silencio, y que entiende por fin que a veces el amor más fuerte no es el que se da, sino el que se guarda para sí misma. La caída del matrimonio, el amanecer llegó, pero en esa casa ya no había amanecer posible. Arturo despertó y la buscó con desgano, sin imaginar que su ausencia sería la última lección que la vida le daría. Sobre la mesa, solo encontró silencio. Ella ya no estaba, y con ella se había ido el único pedazo de ternura que quedaba entre esas paredes. Pero, en lugar de arrepentimiento, él sintió orgullo herido. En su mente, aún creía tener el control, sin saber que el destino ya le había dado la espalda. Así empezó la verdadera caída, la que no se mide en dinero, sino en la pérdida de respeto. Días después, el rumor llegó: Arturo tenía una amante, y estaba embarazada. La noticia corrió como una chispa en campo seco. La suegra, furiosa, encontró en esa traición una excusa para culparla a ella, como si su silencio hubiera provocado todo. En un ataque de ira, destruyó sus cosas, rasgó vestidos, rompió fotografías, arrancó recuerdos. Y en medio de ese drama grotesco, su hija, aún pequeña, miró la escena sin comprender, con los ojos llenos de misterio y dolor. Esa imagen se le grabó en el alma como una cicatriz eterna. Cuando ella regresó a recoger algunas pertenencias, encontró el caos. La casa olía a perfume ajeno, a mentira y a rencor. Arturo la miró sin culpa, con esa expresión fría de quien ya no siente nada. «Tú nunca encajaste aquí», dijo con voz baja, casi indiferente. Y ella, en vez de responder, solo respiró profundo. Ya no había lágrimas, solo reflexión. En ese silencio se escondía su superación, entender que no siempre se gana luchando, a veces se gana dejando ir. El divorcio llegó rápido, sin escándalos, sin explicaciones. Pero para ella, fue más que una separación, fue una resurrección. Se prometió que su hija nunca viviría lo que ella había vivido, que crecería sabiendo que la dignidad no se negocia. En las noches, cuando el miedo la visitaba, abrazaba a la niña y le susurraba: «Lo peor ya pasó, mi amor, lo peor ya pasó». Era su forma de curarse, de convertir la emoción en fuerza, el drama en inspiración. A veces, al recordar, sentía una paradoja extraña. Ese hombre que le había enseñado a amar también le enseñó a perderse, y al perderlo, se reencontró. Comprendió que el cambio más profundo nace del sufrimiento más grande. La vida, con su ironía, le había quitado todo para devolverle algo más valioso, su propia voz. Y con cada amanecer, esa voz se hacía más firme, más suya. Y así, entre el ruido del pasado y el silencio del presente, empezó a construir una nueva historia. No sabía cómo ni dónde, pero algo en su corazón le decía que su camino apenas comenzaba. No había odio, solo esperanza. No había venganza, solo motivación por ser libre. Y en esa calma antes del nuevo capítulo, juró que jamás volvería a vivir para complacer a nadie.
Lo que no sabía era que su destino le tenía preparada una segunda oportunidad, una historia donde el amor ya no dolería, sino que curaría. Reencuentro. La gobernanta la vida, en su eterna paradoja, la llevó a un lugar donde el lujo no dolía, sino que enseñaba. Después del divorcio, consiguió trabajo como gobernanta en una casa grande, elegante, donde el silencio tenía un peso distinto. Al principio, le temblaban las manos al tocar los muebles finos, como si temiera volver a sentirse pequeña. Pero pronto entendió que la dignidad no depende de lo que sirves, sino de cómo te sirves a ti misma. En cada gesto, en cada detalle, recuperaba la inspiración que creía perdida. Era el comienzo de una superación silenciosa, pero firme. Su nueva rutina tenía algo de misterio y serenidad. El dueño de la casa, Rodrigo, era un hombre reservado, de mirada triste y voz suave. No hablaba mucho, pero siempre dejaba pequeñas notas en la cocina con frases como gracias por el café, hoy huele a hogar. Ella respondía con mensajes breves, educados, pero llenos de corazón. Esa comunicación discreta se volvió un lenguaje propio, una danza de respeto que curaba sin palabras. Era como si el destino la recompensara con la ternura que tanto había buscado. Cada día, el ambiente se llenaba de una emoción distinta. Las risas de su hija en el jardín, el sonido del piano que Rodrigo tocaba al atardecer, todo parecía coser lentamente las heridas del pasado. En ese hogar, nadie le gritaba, nadie la hacía sentir menos. Y en la quietud de las tardes, empezó a escribir pequeños pensamientos en un cuaderno viejo. Palabras de esperanza, reflexión y vida, que guardaba como quien protege un tesoro. Se había convertido en su propia narradora. A veces, al limpiar los ventanales, se detenía a mirar su reflejo. Ya no veía a la mujer rota, sino a alguien que había aprendido del drama sin convertirse en él. Sus ojos tenían una paz nueva, una motivación tranquila. Lo lograste, se decía en silencio. No porque tuviera más, sino porque ya no necesitaba menos. La superación había dejado de ser un esfuerzo y se había vuelto una forma de vivir. Con el tiempo, Rodrigo empezó a dejar notas más personales. No sé quién eres realmente, pero tu presencia hace esta casa más amable. Esas palabras le tocaban el alma, la hacían sentir vista sin ser examinada. Había curiosidad en su corazón, pero también temor. No quería volver a amar y perderse otra vez. Y sin embargo, en esa calma, el cambio empezaba a germinar. La vida le estaba mostrando que el amor verdadero no exige, acompaña. Una noche, al cerrar las cortinas, vio una nota distinta, escrita con letra temblorosa. A veces el amor vuelve cuando menos lo esperas. Sintió un escalofrío, una mezcla de suspenso y ternura. Su hija dormía tranquila, y ella, por primera vez en años, se permitió soñar despierta. No sabía si ese sentimiento sería amor o solo gratitud, pero entendía que el destino la estaba preparando para un nuevo comienzo. Uno donde ya no sería sirvienta ni esposa avergonzada, sino mujer completa, capaz de amar sin perderse. El nuevo amor y la cura Rodrigo, el dueño de la casa, era un hombre que también conocía el sabor del silencio. Viudo hacía años, vivía rodeado de recuerdos, fotos viejas y libros que ya nadie abría. Su vida era ordenada, pero vacía. Cuando ella llegó, algo cambió sin que él lo notara al principio. La casa volvió a oler a pan recién hecho, las cortinas se abrían por las mañanas, y el piano volvió a sonar. En cada gesto suyo, él encontraba un poco de esperanza, y en cada mirada de ella, un espejo donde su soledad se reflejaba distinta. Era el destino, una vez más, moviendo sus piezas con misterio. Ella tenía miedo. No quería volver a confiar en promesas. Pero cada vez que encontraba un billete suyo sobre la mesa con un gracias por hoy, su corazón se ablandaba. Era un amor sin prisa, tejido en el silencio y la ternura cotidiana. Rodrigo no la miraba con lástima, sino con admiración. En sus ojos no había juicio, solo inspiración. Él veía en ella no lo que había sufrido, sino lo que había construido con ese dolor.
Y ese reconocimiento fue la medicina que su alma necesitaba. Una tarde de lluvia, mientras arreglaba flores en el salón, él se acercó y le dijo con voz baja: «Eres la primera persona que ha devuelto el sonido a esta casa». Ella no supo qué decir, pero en su pecho algo se encendió. No era pasión desbordada ni cuento de hadas, era reflexión, era calma, era sentir que por fin podía amar sin miedo. La emoción fue tan pura que dolió. En ese instante, entendió que el amor verdadero no rescata, acompaña. Su hija, con la sabiduría de los niños, fue quien lo dijo primero: «Mamá, cuando él está, sonríes distinto». Y ella sonrió aún más, con esa mezcla de curiosidad y paradoja. Era cierto. Rodrigo no la hacía olvidar el pasado, pero le enseñaba que el pasado ya no tenía poder sobre ella. En cada conversación, en cada silencio compartido, la superación se volvía una canción suave que ambos escuchaban sin decirlo. Los días se llenaron de pequeños milagros, desayunos compartidos, risas inesperadas, caminatas bajo el sol. Ella sentía que el cambio era real, que la vida le devolvía lo que alguna vez le quitó. A veces se sorprendía tocándose el pecho, como asegurándose de que su corazón aún latía. Y sí, latía, pero ahora sin culpa. Latía con libertad, con motivación, con esperanza. Una noche, bajo las estrellas, Rodrigo tomó su mano. No hizo promesas, no juró eternidades. Solo dijo: «No quiero reemplazar tu pasado, quiero compartir tu presente». Y en esas palabras sencillas encontró todo. Era el cierre del ciclo y el inicio de otro. Había impacto en su silencio, drama en su calma y vida en su mirada. Esa fue su verdadera cura. Entender que la mujer que un día fue humillada ahora era amada y, sobre todo, respetada. El encuentro con el pasado, el destino, con su ironía habitual, quiso que el pasado regresara justo cuando ella creía haberlo dejado atrás. Una mañana, Rodrigo la invitó a acompañarlo a un evento en un hotel de lujo donde presentaría un nuevo proyecto. Ella aceptó, nerviosa pero serena. Vestía un traje elegante, sencillo, que resaltaba su dignidad. Al llegar, los reflectores, las copas de vino y los murmullos la envolvieron como un eco lejano. Y fue ahí, entre el murmullo del éxito y la emoción de la noche, donde lo vio Arturo, su exmarido, más envejecido, con la mirada cansada y la sonrisa vacía. Por un segundo, el aire le faltó. No por amor, sino por reflexión. Era como si la vida le mostrara una escena para cerrar un ciclo. Arturo la vio, y su rostro se endureció. Quiso disimular, pero los ojos no mienten. En ellos había sorpresa y vergüenza. Rodrigo, curioso, notó el cambio en el ambiente. ¿Lo conoces?, preguntó con calma. Ella asintió suavemente. No necesitó explicar más. En su corazón ya no había rencor, solo esa paz poderosa que nace de la superación. Arturo, movido por su orgullo, se acercó. Intentó mantener la compostura. «Vaya, ¿quién diría que te vería aquí?», dijo con esa voz falsa que usaba para sentirse superior. Ella lo miró sin miedo. «La vida da muchas vueltas, Arturo. A veces te sube, a veces te enseña». Su tono fue firme, pero lleno de esperanza. Rodrigo, sin comprender del todo, observaba la escena con atención. Había algo en su mirada que mezclaba curiosidad y respeto hacia la mujer que tenía al lado. Entonces Arturo cometió el error que lo condenaría. Con una sonrisa burlona, quiso humillarla de nuevo. «Así que ahora trabajas para él». «No». Rodrigo, tranquilo, lo interrumpió antes de que ella hablara. «No. Ella no trabaja para mí. Es mi esposa». El silencio cayó como un relámpago. Las miradas se cruzaron, y por un momento, todo se detuvo. Arturo palideció. En sus ojos se mezclaban sorpresa y derrota. Rodrigo lo miró con una calma que dolía más que cualquier golpe. «Y te diré algo, amigo. Si no sabes cuidar lo que tienes, la vida se encarga de dárselo a quien sí lo merece».
Esa frase fue el cierre perfecto de un círculo de drama, inspiración y karma. Ella no necesitó decir nada más. En su interior, sintió el impacto de una curación completa. Ya no había rabia, solo reflexión. Era como si el universo mismo la abrazara, diciéndole: «Lo lograste, ya no eres la misma». Salieron del lugar tomados de la mano, dejando atrás el pasado, como quien cierra la última página de una historia dolorosa. En el auto, Rodrigo le acarició la mano y dijo: «Te ves hermosa cuando te liberas del peso de lo que fue». Ella sonrió con lágrimas contenidas, no de tristeza, sino de vida, de motivación, de pura esperanza. Esa noche, al mirar el cielo desde la ventana, entendió que la paradoja del sufrimiento es que, si no te destruye, te revela quién realmente eres. Y ella, al fin, se había revelado. Reconstrucción final. El tiempo pasó, pero en su nuevo hogar el reloj ya no dolía. La casa que antes era refugio se había convertido en un templo de vida y serenidad. Cada rincón guardaba un pedacito de su superación. La cocina olía a pan recién hecho, las paredes a risas nuevas y el jardín a esperanza. Rodrigo y ella habían aprendido a amarse sin cadenas, sin miedo, sin orgullo. Era un amor maduro, tranquilo, nacido del respeto y la reflexión. No necesitaban demostrar nada, solo agradecer. Y esa gratitud era su mayor riqueza. Su hija, ahora adolescente, se preparaba para estudiar en el extranjero. Ella la miraba con orgullo, recordando aquella promesa hecha entre lágrimas: «Tú no repetirás mi historia». Y la niña, con la fuerza heredada, le respondió un día: «No, mamá, la tuya me inspira». Esas palabras fueron una inspiración profunda, una emoción tan pura que la hizo llorar. En ese instante comprendió que su dolor había tenido sentido, había transformado su herida en legado. El destino no la castigó, la entrenó para ser faro de otra vida. A veces, mientras tomaba café con Rodrigo en la terraza, recordaba todo: la pobreza, la humillación, las noches solas, los días sin fe. Pero ya no dolía. Ahora eran solo recuerdos suaves, como cicatrices que cuentan historia. Cada lágrima antigua se había convertido en una joya de sabiduría. El misterio de la existencia, entendió, no era evitar el sufrimiento, sino usarlo como semilla de cambio. Su historia ya no era un drama, sino una narración de renacimiento. En una de esas tardes, escribió en su cuaderno una frase que se volvió su mantra: «Lo que un día me destruyó, hoy me construye». Y mientras la tinta se secaba, sintió una paz que nunca antes había conocido. No era conformismo, era plenitud. Había dejado de buscar la aprobación del mundo, porque había encontrado algo más importante: su propia voz. Esa fue la motivación más poderosa que la vida podía regalarle. Rodrigo, con su mirada tranquila, le tomó la mano y dijo: «Tú me enseñaste que la fortaleza no está en resistir, sino en volver a creer». Y ella sonrió, con el brillo de quien ya no teme al mañana. En su corazón ya no había vacío, sino gratitud. Sabía que no era una historia de amor cualquiera. Era una historia de superación, de renacer, de perdonarse a sí misma. La esperanza había vuelto a ser su hogar. Esa noche, mirando las estrellas, cerró los ojos y susurró: «Gracias, destino, por no rendirte conmigo». Y así, en la calma de su nueva vida, entendió la verdad que el tiempo quiso enseñarle: el sufrimiento no define el destino, lo moldea. Porque al final, lo que realmente importa no es cuántas veces caes, sino cuántas veces decides levantarte con el alma intacta. Dicen que todo lo que se pierde, vuelve de otra forma. Ella perdió el amor, la confianza y hasta el nombre que creía tener, pero ganó algo que nadie puede arrebatarle: su dignidad. Aprendió que la vida no siempre premia a los buenos de inmediato, pero nunca olvida a los valientes. Que cada lágrima derramada en silencio un día se convierte en fuerza. Y que a veces el destino, con su misterio perfecto, solo te rompe para enseñarte a brillar desde tus propias ruinas. Hoy, ella ya no busca justicia.
La justicia la lleva dentro, en cada sonrisa tranquila, en cada paso libre, en cada amanecer que la encuentra en paz. Porque entendió que la superación no es venganza, sino renacer con el alma limpia. Y que la vergüenza que un día sintieron por ella, se convirtió en el castigo más grande de quien la despreció. Rosa, si esta historia tocó tu corazón, si alguna vez sentiste que te rompieron, recuerda, no estás sola. Tu historia aún no termina. Lo que hoy duele, mañana será tu fuerza. Suscríbete a Caminos del Destino y activa la campana para seguir descubriendo historias reales, llenas de esperanza, inspiración y emoción, que te recordarán que incluso el dolor más profundo puede transformarse en luz. Porque aquí, en este canal, cada historia tiene una enseñanza, y cada lágrima, un propósito. Estrellas dando vueltas,